Hola, mi nombre es Fernando Cardini y vamos a tratar en estos 4 módulos dedicados a la toxicología forense lo que la justicia como administración requiere de los peritos en cuanto como auxiliares, ayudarlos en una serie de delitos en los cuales la toxicología, en los cuales esta disciplina, que es una derivada de las ciencias forenses y a su vez de la química forense, le permite resolver una serie de interrogantes, ese cómo, cuándo, dónde y quién en el hecho delictivo, a través de lo que es esta filosofía, que es entender qué puntos de pericia son necesarios en una cantidad importante de delitos que se investigan. Hablar de envenenamientos, hablar de venenos, es hablar de una ciencia denominada toxicología, pero que como auxiliar de la justicia es una de las ramas de la química forense y que estudia básicamente los tóxicos y las intoxicaciones. ¿Qué es lo que podemos hablar de la toxicología? Bueno, es hablar de historia, es hablar, en el curso de la historia estuvo ligado al veneno en muchos momentos cruciales. Hablamos también de cultura, porque en cada momento histórico no podemos dejar de recordar el que el veneno fue usado a veces como un arma criminal diferente de la época. Por ejemplo, el caso de los Borgia, en el cual utilizaban serie de venenos metálicos para eliminar a sus enemigos. Posteriormente se habló en la guerra tóxica durante el siglo XX, donde los venenos usados como arma química también eran parte de una época en la historia de la humanidad. Pero también es hablar de condición humana, es hablar de intrigas, de codicia, de venganza, amor y odio. Es hablar de mitos y ficción. Hoy la policía científica en el mundo, o sea, las grandes, entidades a través de la Société Générale, Metropolitan Police o el FBI en el mundo, y aquí también, donde trabajamos investigando delitos, la toxicología, la investigación de sustancias químicas que hacen al delito son importantes. ¿Dónde? Hablar de violencia de género, hablar de casos de violaciones donde usan drogas para violar a una persona o para someterla. Bueno, hoy también es parte de esta historia, es parte de la historia del hombre. También accidentes de tránsito, en siniestros viales, por ejemplo, donde alguien maneja alcoholizado o drogado o maneja bajo acción a veces de medicamentos sin darse cuenta que eso es un daño para el individuo. Realmente tenemos que entender que las ciencias forenses han ido avanzando durante el siglo XX y en este siglo XXI yo diría que están como plasmadas en una gran capacidad de investigación que no se tenía en épocas anteriores. La criminalística, la medicina legal y la criminología en forma aunada permiten cumplir con ese proceso penal en sus 3 etapas decisivas, que es la verificación del hecho delictivo, o sea, verificar si realmente esto fue una violación, esto fue un asesinato, esto fue un homicidio, fue un accidente, fue una situación en la cual las sustancias químicas han sido parte de ese delito. En lo relativo también a quién fue el autor, determinar la autoría de una persona, de su culpabilidad, en cuanto a su capacidad a veces, bajo la acción de drogas, de cometer un ilícito. Y lo relativo también a la personalidad del individuo, también nos permite entender si ese individuo hace lo que hace bajo acción de estas sustancias químicas o realmente es un perfil criminal debido a su genética, debido a su capacidad de sustancias que se liberan en su sangre y son capaces de hacerlo agresivo, de hacerlo esquizofrénico, de hacerlo paranoico, de hacerlo tener miedos, en el cual las drogas también son parte de ese mecanismo en el cual nos explica ese perfil del individuo y nos dice por qué hizo lo que hizo, por qué cometió lo que cometió. Y esas preguntas nos las hacemos siempre cuando hacemos o fijamos los puntos de pericia frente a un tipo de delito, un tipo de acción o a veces un simple siniestro, como puede ser en la ruta un accidente de tránsito, y las preguntas nos hacemos es ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Quién fue el culpable? Pero también entender por qué razón eso se suscitó debido a veces a situaciones, como decíamos, porque manejó alcoholizado, porque el delito, por ejemplo, la otra persona que estaba en otro automóvil que fue embestido, tal vez tenía sus facultades disminuidas por la acción de algunos medicamentos. Así que bueno, yo creo que todo esto es parte de lo que vamos a plasmar en estos 4 módulos que vamos a ver de toxicología forense. Cuando decimos que
La criminalística tal vez sea una de esas ciencias fácticas, en la gran mayoría de ellas, no todas, unas son tecnológicas, pero que interpretan por medio de sus técnicas especializadas los mudos testigos que existen en la escena del delito. Es lo que, de alguna manera, estos mudos testigos no siempre va a ser un cabello, una mancha, un pelo. También en muchos casos esos mudos testigos pueden ser un medicamento, una comida hallada al lado de la víctima, puede ser también una cantidad de sustancia en el agua, que alguien esté envenenando las aguas, una acción ecotoxicológica o una acción, por ejemplo, medioambiental, en la cual hay un delito ecológico o un delito contra la salud pública. Todo eso es entender un poco pues, las ciencias forenses y la toxicología dentro de ellas, que se ocupa del dónde ocurrió las cosas, cómo ocurrieron, cuándo ocurrieron y quién de este hecho delictivo. La medicina legal va a ser que también explique también con sus conocimientos sobre el ser humano los elementos que también nos van a explicar sintomatologías, nos van a entender la causa de muerte y asociado a este trabajo transdisciplinario que va a ser la medicina toxicológica con la química toxicológica, tratar de completar estos interrogantes que nos hacemos frente a diferentes delitos. La criminología, finalmente, sería la ciencia social del derecho penal y del derecho procesal penal, que estudia el por qué el delito se ha cometido y se ocupa de ese por qué una persona fue motivada a delinquir, a matar o a cometer un delito. Así es entonces que las ciencias se caracterizan por el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta frente a cualquier disciplina científica, pero la toxicología forense no escapa de esto. Y el decir no escapa de esto significa que de alguna manera tenemos que entender que las cantidades determinadas, investigadas de estas sustancias venenosas o tóxicas en el organismo, también tenemos que cuantificarlas, tenemos que dar una cantidad determinada que nos justifique o no el accionar, que nos justifique o no la muerte, que nos justifique o no un tipo de delito. Y esto también tiene que ver con esto que decíamos de saber cuál es el error, la falibilidad, el efecto falible que hay en las disciplinas estas. También tenemos que entender cuál es el error, porque si no tenemos bien conocido, en el caso de un análisis toxicológico, cuál es la certificación, la validación de esos métodos y el resultado obtenido, tal vez tengamos a veces algún resultado que está lejos de la verdad, y justamente es lo que estamos buscando, es la verdad de los hechos. Fíjense que las ciencias forenses son muy amplias y todas trabajan en conjunto. No podemos pensar en ciencias forenses aisladas frente a un delito, porque el delito es complejo, cualquier delito es complejo, y al ser complejo, la mirada debe ser hecha con diferentes disciplinas para llegar a esa verdad que estamos buscando de los hechos que estamos investigando. Pero ustedes se fijan a la derecha, por ejemplo, las ciencias fácticas, como puede ser la química, la física o la geología o la ingeniería o la física forense, son estas ciencias que tienen un 2 más 2 más 2 es 4, digamos así, algo fáctico, pero que, como decíamos, son falibles y debemos que entender también cómo manejarlas. Fíjense que la toxicología, que aparece allí muy chiquita entre la química, la bioquímica y también ligada con la medicina forense, son las que deben explicar todos estos mecanismos que estamos hablando que pueden ocurrir en el individuo a través de la acción de sustancias químicas venenosas o tóxicas que puedan hacer un daño al organismo o hacer un cambio de conducta en algunos casos. Estos cambios de conducta es importante que los entendamos por qué una sustancia química hace un cambio determinado y hace que provoque una situación determinada frente a un delito. Y ahí son las preguntas que tenemos que hacernos en esos puntos de pericia que hablábamos. Cuando uno habla, por ejemplo, de riesgo de muerte individual y pensamos, bueno, ¿de qué se muere la gente? La estadística nos responde básicamente de qué se muere. Y acá vamos a ver, por ejemplo, que el riesgo de causa de muerte anual, en el caso más probable, es fumar cigarrillos. Cada individuo que fuma 10 cigarrillos por día tiene una causa de muerte de 1 en 200. O sea, la probabilidad de morir fumando 10 cigarrillos por día es 1 en 200. O sea, acá estamos hablando de toxicología, estamos hablando acá de un veneno que está haciendo un daño al organismo. Pero fíjense que la segunda causa de muerte
las llamadas naturales. Después de 40 años la gente puede morirse por causas naturales y la estadística es 1 cada 850. Pero fíjense que envenenamientos era casi una causa de muerte que estaría en tercer lugar de las principales. ¿Qué significa? Los envenenamientos e intoxicaciones, ya sea por causas laborales, por causas accidentales, por envenenamientos criminales, por envenenamientos accidentales o, por ejemplo, alimentos en mal estado, son los que tercera causa de muerte. Accidentes de la ruta, fíjense en Salta, 1 cada 3.700 personas fallece en accidentes en la ruta y muchas veces la causa está ligada a la toxicología. La pregunta es, ¿por qué se accidentó? ¿Por qué fue causa de este siniestro? ¿Estaba bajo la acción de alcohol, por ejemplo, alcoholemia? Fíjense homicidios en Santa Fe, uno de 8.000, donde tenemos una gran asociación también a delitos que están asociados a la droga. Y también ahí hay preguntas que tenemos que hacernos en los puntos de pericia. Accidentes en la ruta en todo el país, bueno, es 1 en 10.000. Fíjense que también estamos ligados a preguntas que tienen que ver con la toxicología forense. Homicidios en todo el país, 1 en 15.000, donde muchos de esos homicidios se cometen también bajo la acción de drogas, porque los individuos, tanto en violaciones, utilizan drogas para violar, también en asesinatos, para robar, para darse fuerza, voluntad, o a veces por el síndrome de abstinencia, que necesitan droga y es matar o morir en algunos de esos casos. Accidentes en la ruta a nivel en Buenos Aires, por ejemplo, es 1 cada 15.000, para que tengan una idea. Jugando al fútbol, 1 cada 25.000. Por trabajar, 1 cada 43.000. Y para que tengan una idea, donde prácticamente hay menos homicidios, es en Catamarca, dentro de nuestro país, y 1 cada 50.000. Y si tenemos que pensar, por ejemplo, en cuánto es un homicidio a nivel mundial, para entender en qué grado estamos por acción en gran parte de la inseguridad debido a la droga, al crecimiento de la droga en nuestro país, estamos hablando de 1 en 100.000. O sea que a nivel mundial el promedio es 1 en 100.000. En Argentina estamos hablando de 1 en 15.000. 1 cada 15.000 personas, es casi 10 veces más que el promedio mundial. Y en gran parte ese crecimiento se dio en los últimos 25 años por el crecimiento en la droga. Finalmente les cuento el último causa de muerte menos probable, que es partido por un rayo. Así que 1 en 1.000.000 es prácticamente la causa de muerte menos probable, si la comparamos con el resto, donde allí sí la toxicología no tiene nada que ver. Pero bueno, cerramos un poco este bloque con esta mirada, donde decir una serie de delitos que tenemos que investigar, ya sea homicidios, violaciones, accidentes, derechos contra la salud pública. En general, la toxicología está presente. Y por eso este curso nos va a dar un poco una mirada, de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo pido auxilio a la justicia para que me ayude en resolver este tipo de inquietudes, de preguntas? ¿Qué hago frente a estos delitos? ¿Qué pido? ¿Qué investigo? Y vamos a verlo en el próximo bloque, cómo viene la historia de esto.